¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bueno, ahora vamos a presentar los temas justamente de Victoria y también de Andrea, porque estamos en comunicación justamente vía Skype con Leandro Alperín. Leandro Alperín, que es legislador, es especialista también en tema carcelario, entre otras cuestiones, por supuesto, y vamos a hablar de lo que está pasando allí en la cárcel de Villa Devoto. Alperín, ¿cómo le va, diputado? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Bien, con muchísima preocupación por las imágenes que hemos visto. Hay mucho que se está viralizando en las redes sociales, de imágenes internas de los distintos pabellones, inclusive también de la parte externa. De los vecinos. Exactamente, y de los vecinos, ni que hablar, por supuesto, también, que son fieles testigos. Bueno, ¿tiene algún dato de lo que está pasando ahora, en este momento? Sí, efectivamente, como usted bien ha comentado, se inició esta mañana un conflicto en el penal de Devoto porque los presos solicitan que los jueces respondan los pedidos de prisión domiciliaria en los términos que señaló la Cámara Nacional de Casación Penal y por otro lado que tengan los elementos de higiene necesarios para prevenir el coronavirus y por otra parte que cuiden al personal penitenciario porque son los que entran y salen, los presos no pueden salir y a pesar de estos pedidos, de los protocolos que hay y de lo que todos sabemos que el coronavirus puede causar, el virus ingresó igual al penal y los pedidos de prisión domiciliaria no se responden en su mayoría y el conflicto es el que estamos viendo lamentablemente. Hubo una reunión hoy con personal del Poder Ejecutivo y con organismos de derechos humanos y de control, pero no avanzó hasta el momento, según tengo conocimiento, porque las personas que están en la cárcel de Devoto solicitan la presencia de miembros del Poder Judicial, que son quienes tienen las principales soluciones, aunque no las únicas, al problema que estamos viendo en pantalla. Lamentablemente lo que está pasando es trágico y muestra el mal estado del Estado que recibió esta pandemia, ¿no? Sí, a ver, el tema de las cárceles, el hacinamiento y demás, esto lo venimos escuchando de hace más de 20 años, digamos, ¿no? En las cárceles, inclusive cuando estaba la cárcel de Caseros, que como sabemos todos ya fue cerrada, fueron trasladados los presos. Ahora, lo que mencionaban inclusive, porque las batucadas normalmente la hacen a la noche los presos, entre otras cuestiones, ya venían protestando no solo por el tema de la pandemia, el coronavirus y todo lo que usted mencionaba, sino también porque se niegan o rechazan la posibilidad de que muchos de ellos sean trasladados a Marcos Paz en este proyecto que hay de sacar la cárcel de Devoto de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese es un motivo por el que reclamaban antes, ¿no? En este contexto ese no es el pedido principal, puede ser accesoriamente, pero lo que motiva el conflicto que hay en Devoto es el mismo motivo que lleva a que muchas de las cárceles en nuestro país estén pasando problemas similares, algunos con menos violencia y otros con más. No nos olvidemos que ayer tomamos conocimiento de que hubo un muerto en Florencio Varela, producto de un perdigón de plomo, hubo episodios de violencia también en Melchor Romero, en Corrientes, en Córdoba, en Tucumán. Bueno, la mayoría de las cárceles argentinas están teniendo problemas por el coronavirus, por lo tanto, lo de Marcos Paz, en este caso, si bien es un tema que preocupa a algunos, no es suficiente como para ver el conflicto que estamos viendo en pantalla. Ahora, le pregunto algo, a ver, ¿la solución cuál sería? En primer término... Porque los presos lo que están reclamando es, algunos salir obviamente en libertad, y si no es en libertad, con la prisión domiciliaria, y si no es la prisión domiciliaria, otorgar la condicional y volver después que termine la pandemia. Pero, a ver, no hay pulseras en el stock como para poder proveerle a cada uno de los presos, y además todos sabemos, preso que sale... es probable que no lo encuentre más o que trate de fugarse, y sobre todo los que tienen condenas muy elevadas. Es que esos no son los que tendrían que estar en prisión domiciliaria. Hoy hay muchos presos que ya estaban saliendo todos los días y volviendo a la cárcel porque en la última etapa de la prisión es lo que se prevé y salían para estudiar o para trabajar. Y esos presos salían todos los días y volvían. Esos presos podrían estar en prisión domiciliaria, algunos son con condenas largas, pero ya están llegando al final de la sentencia y está previsto que vayan saliendo y entrando. Los que volvieron no se fugaron, en principio no hay por qué pensar que se van a fugar, sobre todo porque están llegando al final de su condena. Después, por otra parte,
hay presos que están procesados y o condenados por delitos leves, no violentos, o sea, sin armas, sin sangre, sin homicidio, sin secuestros, sin violaciones, sin narcotráfico, Claro. con penas de menos de 5 años que hacen un pronóstico de aproximadamente 3 años y medio en prisión. Esos podrían continuar su prisión en el domicilio con pulseras, pero bien dijo usted, no hay pulseras para todos. Bueno, hay pulseras para algunos que empiecen por esos casos. Tampoco empezaron por esos casos. Y hay otros casos que con una tuición, con una garantía, hay muchos presos que están por no tener 10.000 pesos para la fianza, Claro. 15.000 pesos para la fianza. Bueno, esos son casos que se podrían contemplar. Cuando una fianza es tan baja, también es por delitos leves. Y después contemplar algunos casos especiales, como las mujeres embarazadas, Sí. las mujeres que están presas con sus hijos, o las personas que por sus características necesiten, se encuentren dentro de lo que llamamos población de riesgo. Lo que sí sabemos es que de continuarse con las condiciones de las cárceles así, si no hay distanciamiento, si no hay higiene, si no hay control y protección para el personal del servicio penitenciario, si el virus entra en las cárceles, también sale. Y eso nos afecta a todos sin ninguna duda. Sí, por supuesto. Leandro, ¿cómo estás? Tamara te saluda. Te quería consultar, Hola. como en todo motín, siempre hay una negociación, ¿no? Los presos, en este caso, ¿se pusieron a negociar con algunas autoridades o ustedes están esperando que se calmen? Sí, claro, también tienen algún nivel de preocupación, ¿no? Porque el servicio penitenciario elaboró el listado con los presos que están en condiciones de acceder al beneficio de la prisión domiciliaria a comienzos del aislamiento. Sin embargo, la justicia no los resolvió y las autoridades por encima del servicio penitenciario, sobre todo el secretario de Derechos Humanos, solo pidieron por algunos en particular. ¿Por Esto algunos? genera malestar. ¿Cómo sería por algunos? Por algunos presos en vez de por otros. Y pidió, Pietragala Caro pidió por Ricardo Jaime, entre otros. Claro. Hace Eso algunas genera horas que hubo Jaime, una no sé, por ahí Jaime se encuentra dentro del grupo de riesgo, no lo sé, pero Vudú no, por ejemplo. No, pero Vudú no Entonces, salió por el coronavirus. Vudú salió sí, porque, lo que para dice cuidar a usted, sus hijos, porque en le ese faltan pocos meses o pocos años para completar la condena. Pidió algo Claro. especial para Es lo que los le hijos. digo. Bueno, pero a ver, Vean, algunos sí, otros no. Eso es lo que agita Ese también es en el la problema. cárcel, en la situación. Es que uno de los problemas importantes es que no haya criterios objetivos y recorridos comunes para acceder al mismo beneficio. Hay muchos padres de 2 hijos, 3, 4, cuyos hijos necesitan su cuidado. No todos pudieron salir. Claro. Leandro, justamente hablando de las personas que pueden salir y utilizar esta tobillera electrónica, que dicho sea de paso, no hay muchas, ¿qué tendría que suceder con aquellos que no tienen la sentencia firme todavía? Depende el delito y por eso el caso debe ser analizado por los jueces y no por el Poder Ejecutivo. Si es un delito leve y aunque no tenga condena firme, la proyección es de una sentencia baja, podría continuar su prisión domiciliaria. Ahora, si está procesado, pongamos el caso de los rugbyers, ¿no? Que cometieron este homicidio en enero en Villa Gesell. Están procesados, su condena va a ser muy larga en caso de recaer, que es lo que todos pensamos. Que estén procesados no significa que tengan que ir a su casa. Ahora, Leandro, discúlpeme, usted sabe que nos está llegando imágenes, información, no solamente desde adentro de la cárcel, como decía Javier al comienzo de la entrevista, sino que también por parte de los vecinos, que lo que me dicen es que llegó la policía. Sé que usted está charlando con nosotros, obviamente, amablemente, pero ¿sabe cómo se está, quiénes van a intervenir? Me imagino que el Ministerio del Interior, porque solamente está la policía y evidentemente hasta el momento no estarían pudiendo controlar. La policía hace un cordón perimetral. La policía no puede ingresar a la cárcel de Devoto, la policía de la ciudad, en ningún caso porque no es competente, es un penal federal, y la Policía Federal no puede entrar porque no está preparada para hacerlo. Simplemente lo que están haciendo es un cordón para que no ingrese quien no debe ingresar y no se vaya de ese perímetro quien no deba irse. Hacia adentro del penal, el control lo ejerce el Servicio Penitenciario Federal. Tiene 2 divisiones al respecto, la de seguridad externa, que custodia el perímetro, y la de ciudad interna y la de seguridad interna, que es la que controla
las actividades hacia adentro de la prisión. Esperemos que no tengan, que la violencia no sea un recurso. En la cárcel la violencia en general agrava los problemas, ¿no? En este caso se necesita diálogo, se necesita información veraz, se necesita que los poderes del Estado actúen con celeridad, con objetividad, sin privilegios, que el distanciamiento no es posible, pero sí es posible que haya menos hacinamiento y sobre todo que cuiden con elementos de higiene a los presos y al personal penitenciario. Obvio. ¿Se sabe cuántos casos hay en Devoto? Porque se hablaba de alguna cifra de casos de coronavirus. Hay un penitenciario que ayer confirmaron que había un agente del servicio penitenciario con coronavirus. Sí. Y hay 5 más, hay 5 más en estudio, con posibilidad también de contagio, pero hay 5 más. Esto habría disparado de alguna manera la inquietud de los detenidos. Y otra cosa, perdón, Javi, y hablando de este mismo tema, también se estaban quejando muchos porque no recibían la lavandina correspondiente. Claro, los elementos. ¿No? Los elementos para higienizar, sí, exactamente, ese es el otro punto. Pero bueno, a ver, hay que buscar una manera de que no salgan por salir también, que ese es el temor de todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, porque ahí hay asesinos, violadores, femicidas. Por eso la gente, los vecinos, están muy preocupados y mandando videos de distintas terrazas que estamos pudiendo ver. Ahí está la policía de la ciudad. Claro, entonces están muy preocupados. Y también está pasando, no de la misma manera, pero también me informan desde la cárcel de Ezeiza, de mujeres. En la de mujeres. En la de mujeres. Es que acá hay un problema, yo no sé, recién estaba hablando con los muchachos acá antes de salir al aire. Yo siempre estuve en contra de que le dieran teléfonos celulares a los presos. Más allá que los presos tienen teléfono celular, porque uno lo sabe. Algunas veces que uno ha hecho notas a distintos presos en un montón de cárceles. Yo conozco un montón de cárceles por dentro, en la celda, los presos y demás. Y todos sabemos que tienen. Ahora, esto de que la justicia le diga, a ver, por la pandemia les vamos a dar los celulares porque no pueden ver a la visita. A ver, mis hijas no pueden ver a la abuela. Total. ¿No es cierto? Está bien, tiene un celular, pero mis hijas no la pueden ver. Y la norma en mi casa es, no salen. ¿Por qué? Porque hay un decreto y porque, es decir, esto es una pandemia y todos tenemos que entender todo. Y uno puede entender que están presos, lo que quiera. Pero darle un teléfono celular, lo que muchos del servicio penitenciario me decían, y no del federal solamente, me dice, acá se están poniendo de acuerdo para tomar las acciones. No por nada, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, varias cárceles en un mismo día se levantaron. Ahora, la cárcel de Villa Devoto. Ayer le avisaron a algunos de los presos, con los teléfonos celulares, le avisaron a la familia, no te preocupes por mañana porque mañana vamos a tomar la cárcel. Están las grabaciones, igual, si la quieren poner, la ponemos. Digo, yo creo que se han apresurado a hacer cosas que son contraproducentes, ¿o no? No lo sé si es el caso. Sí, en algunos casos sí. En el de los teléfonos, la verdad es que no lo sé. Usted dijo bien. Los teléfonos celulares en las cárceles existen hace mucho tiempo y los vendía el servicio penitenciario de manera ilegal. Eran una caja negra. Si alguien hacía un llamado ilegal desde la cárcel, por más que supiésemos el número, por más que supiésemos el email del aparato, no sabíamos quién era el responsable. Sí. Por otra parte, en ninguna ley está previsto que quien va preso no puede hablar por teléfonos celulares. No, pero los teléfonos celulares, perdóneme, diputado, los celulares no están prohibidos. De hecho, uno entra y se lo por saca. La normativa. No por ley, por reglamento. Y sí, por supuesto, pero lo que ahí dominan la escena son los servicios penitenciarios, ellos determinan. Pero por eso, hay algunas cárceles donde está permitido desde hace mucho tiempo. Y precisamente cuando los celulares se autorizan, no para cualquiera, no en cualquier momento, no para cualquier cosa, hay menos conflictos con los celulares y si hay un problema, sabemos quién es el autor. Porque no es que no se pueden cometer delitos con celulares, claro que sí. Lo que pasa es que ahora son cuando no sabemos quién es el dueño, no podemos imputar a nadie. Es que hay una carácter, es casi, no quiero entrar en una discusión con usted, pero está buena la charla, diputado. Es un carácter transitivo, porque, a ver, desde hace algunos años, para cualquiera de nosotros tener un teléfono celular, uno tiene que ir personalmente, comprarlo, adquirirlo, poner el DNI y demás. El preso está preso, no puede salir. Entonces, ese teléfono celular puede comprar un familiar. Pero es irregular, no puede comprarlo un familiar por un tercero. Eso está prohibido. ¿Cómo que no? Escúcheme, mi hijo, por ejemplo, tiene un celular que se lo compré yo. Sí, porque su hijo es menor de edad. Nombre. Eso es menor de edad. Claro. Y bueno, por eso. Claro. Pero usted se hace responsable del teléfono celular. Es que acá tendría que ser igual.
Si algún familiar le compra algún teléfono a un preso, entra, declara el número telefónico, declara el email, que es el DNI de ese teléfono, y a qué preso va a ir. Si desde ese teléfono pasa algo, como lo de Carolina Píparo, por ejemplo, una barbaridad, sabemos quién fue, lo sabemos en este caso. Lo que pasa, Leandro, si no que ahora registran el teléfono y se vende en negro, no sabemos nunca quién fue. Pero son 2.550 celulares, 2.550 presos que van a tener acceso a los celulares. No, ya los tienen. Lo que pasa es que hoy los tienen de manera ilegal. ¿Pero cómo controlan a 2.500 personas? Hoy eso se controla regulándolo ilegalmente a través de un sistema perverso de privilegios que gestionan funcionarios corruptos del servicio penitenciario, que son los que dejan entrar los teléfonos y los venden. Cada preso tiene un celular. Ahí estamos viendo, diputado, una imagen que esta es reciente, ¿eh? Estos son 2 presos que estaban en los techos. Bueno, además de con las facas colocadas, con una máscara antigás, obviamente robada al personal de guardia del servicio penitenciario, porque se han visto inclusive cascos, chaleco antibala también, que han dominado un sector de guardia, digamos. ¿Cómo se hace para recuperar todo esto sin que nadie salga herido? Bueno, mire, no hay motín en la cárcel que no haya tenido información previa el servicio penitenciario. De hecho, lo que está pasando hoy en Devoto viene pasando en varias cárceles hace varios días, por lo tanto, información había de sobra. ¿De qué manera se resuelve esto? Con diálogos y fundamentalmente haciendo realidad las promesas. Cuando alguien dice, yo te voy a dar lavandina, te voy a dar alcohol en gel y te voy a dar barbijos, y hay una pandemia como la que hay, que mata, que no es chiste, lo que hay que hacer es llevar lavandina, llevar alcohol en gel y llevar barbijos. Claro, lo que querés decir entonces es que los dejaron actuar, porque si cuando vos mencionas que siempre que hay un motín en una cárcel, previo a que suceda, los policías ya están enterados, entonces los dejaron actuar. Yo lo que digo es que gran parte del personal del servicio penitenciario está tan descuidado como los presos. Los protegemos muy poco y les pedimos muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, el virus entra a la cárcel de la misma manera que los teléfonos celulares. Ahora, me imagino usted, Leandro, que habrá tomado sus recaudos o habrá comunicado todo lo que podría llegar a suceder y lamentablemente está sucediendo. No sé qué respuesta obtuvo. Mire, algunas cosas se han hecho, algunos esfuerzos se han intentado, pero lamentablemente esta pandemia muestra la real dimensión, el real estado del Estado, ¿no? Porque transparenta cómo estamos preparados para cualquier problema, no solo para este. En la cárcel no es que solamente puede entrar el coronavirus. Nos preocupa que entre el coronavirus, pero en las cárceles hay sarna, hay tuberculosis. Eso es verdad. Es cierto, eso es cierto, pero lo que digo es, en las últimas horas, teniendo en cuenta que esto se venía, digamos, de alguna manera precipitando, porque lamentablemente iba a suceder, porque ya se venía hablando, bueno, evidentemente está sucediendo ahora, en este momento, cuando son las 5:29 de la tarde. Digo, con los vecinos asustados, con el motín dentro de la cárcel, me imagino que esto se pudo haber, digamos, no sé si... Por lo menos la palabra de alguien. Haber previsto de alguna manera. Claro. Contenido, de alguna manera. Contenido, bueno, gracias, Javier, pues no me salía la palabra. De hecho, nosotros hemos alertado a las autoridades del Poder Ejecutivo, hemos hablado con asesores del presidente de la Nación para ponerlos en tema. De hecho, algunas cosas han hecho, ¿no? Pero lo que se hace es muy poco. Los presos, al no tener visitas de sus familiares, que las suspendieron ellos por decisión propia, no es que solamente no ven a su familia, sino que tampoco tienen comida, tampoco tienen tarjetas telefónicas. En Devoto no está permitido el celular como en la provincia, no tienen cigarrillos y también no ven a sus familiares. Entonces algunas cosas se debieran permitir, no las ilegales, por supuesto que no, pero algunas cosas se debieran permitir para llevar la calma. Pero acá lo principal hoy son los elementos de higiene y que el Poder Judicial resuelva los casos que tienen para resolver, por sí o por no, pero lo peor es la incertidumbre. Sí, eso es verdad. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y ahora qué se espera, Leandro? ¿Qué es lo próximo?
¿qué va a seguir? ¿Cómo sigue esto en realidad? Bueno, las personas que están en Devoto están pidiendo la presencia del Poder Judicial. Yo hace una hora y media que no tengo información nueva, pero estaban pidiendo la presencia de integrantes de la Cámara Nacional de Casación. Sé que había autoridades de alto rango del Ministerio de Justicia en el penal, también gente de la Procuración Penitenciaria, que es el organismo de control, en una mesa de diálogo que fracasó, porque la expectativa es que lleguen miembros del Poder Judicial para hacer lo que la Cámara Nacional de Casación les dijo que hagan, que no es liberarlos a todos, pero sí dar una respuesta caso por caso. Sí, igual hay como 800 que han pedido, hay más de 400 que ya han salido con la domiciliaria y se espera el resto también, estoy hablando de bonaerense, después se verán en los otros servicios penitenciarios también, pero el problema es el control de esos presos que salen y tienen que ir a su domicilio. Y después cuando esto vaya aflojando, decirle, bueno, ¿se acuerdan que salieron? Ahora tenés que volver. Primero encontrarlo y después que vuelva. Ese es un problema, y yo incluyo otro problema más. Si en las cárceles entra el coronavirus y hay personas que son sintomáticas, van a ir a las camas de los hospitales, van a precisar respiradores, y ese también va a ser otro problema, ¿no? Totalmente. Entonces, hay que elegir, siempre hay que elegir. Totalmente. No, por supuesto que uno privilegia la vida. En ese sentido, diputado, todos estamos de acuerdo en privilegiar la vida y sobre todo ante una pandemia con estas características. Tal vez sin duda. Uno hubiera pensado que, por ejemplo, las cárceles serían el lugar en donde el virus no ingresaría. Si se hubiera tomado en todo el mundo, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lugar cerrado, o sea, sin que entre nadie, obviamente. Sin visita. Sin visita, por ejemplo, con los cuidados intensivos que deben tener los guardiacárceles en contacto con los presos. Y sin embargo, hay mucho temor por el estado sanitario de cada una de las cárceles. Esto no ni hablar. Igual esto viene ya del estado sanitario hace un montón. Yo he visto pabellones donde ya donde duermen los presos. En el piso. Sí, por supuesto. Deplorable. Ni hablar. Bueno, diputado, muchísimas gracias por atendernos, por esta charla. Ojalá que esto se resuelva de la mejor manera posible en breve, en el día de hoy. Así que un abrazo grande y gracias, Alperín. Un placer, hasta siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí estamos viendo imágenes. A ver si podemos seguir viendo un poquitito de imágenes. Estas son imágenes de los últimos minutos, de las últimas horas. Que esta, obviamente, como ven ustedes, la están difundiendo los propios presos. Los reclusos se la mandan a los familiares o a conocidos y esto se va viralizando, ¿no? Estos son algunos de los techos. Miren lo que está pasando. Él está subiendo al techo. Miren lo que el dominio que tienen de la situación. Lo loco es cómo se llega a esto, ¿no? A este descontrol. Lo que hoy había un rumor que la intención era llegar a uno de los patios y de esa manera, con mayor facilidad, poder llegar a la calle. Es decir, con mayor facilidad. No es que hay una pared chiquitita y nada más. Pero es un lugar de muy amplio acceso justamente a la calle. Por eso el miedo, por eso el operativo de la policía de la ciudad que está en los alrededores, con gran cantidad de grupos, de distintos estratos, justamente de la policía de la ciudad afuera. Hay 11 heridos, 11 guardiacárceles heridos, uno de ellos quemado. Bueno, perdón, Javier, quemaduras en el pecho. Al que estamos viendo ahí en pantalla, no me acuerdo del nombre, pero es un barra brava de Platense. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. El tío Tony. Tío Tony, le dicen. Tío Tony. Bueno, ese estaba justamente allí y lo veíamos también en los techos, colgado en uno de los techos, gritando. Les digo, a mí me están pasando información, dice, está el GEI. El GEI es el Grupo Especial de Intervención del Servicio Penitenciario Federal. El GEI lo que hace son expertos o especialistas en la restitución de los pabellones, cuando hay revueltas como estas, ¿no? También son especialistas en traslado de, por ejemplo, presos peligrosos. Y antimotines, claro. Y antimotines, claro, exactamente, de recuperación. Están ahí en el lugar, esperando la orden y obviamente... en algún momento van a entrar, van a tener que entrar. Es que lo que se quiere agotar es, a través del diálogo, que deponga la actitud, tomar nuevamente el control de todo el penal del servicio penitenciario y después se verá cómo se soluciona este tema. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en el encuentro que van a tener con los jueces, con inclusive personal seguramente del Ministerio de Justicia, que es el Ministerio de Justicia quien tiene a cargo también las cárceles, en este caso federales. Así que bueno, ojalá se resuelva rápidamente por los vecinos, por las familiares de los presos y por los presos también, ¿no? Para que nadie resulte más herido. Hasta ahora los guardias